Bienvenidos a un nuevo encuentro de introducción a la fluidodinámica de procesos, dedicado a aspectos de la mecánica de fluidos para ingenieros químicos, para profundizar en los aspectos claves del comportamiento de los fluidos en equipos de proceso. Mi nombre es José Ángel Sorrentino, soy el editor de este contenido y los acompañaré en este recorrido. El aspecto que veremos en esta oportunidad corresponde al tema Introducción a los flujos y a los fluidos, y en particular estudiaremos los contenidos asociados al tensor esfuerzo. En el flujo de fluidos, así como en la mecánica de sólidos, existen fuerzas que se rigen por la idea de la ley de Newton, según la cual la fuerza es proporcional a la masa y la proporción es la aceleración. Hay fuerzas, como la fuerza de gravedad o la fuerza centrífuga, que actúan sobre toda la masa. Estas fuerzas de masa son llamadas también fuerzas de acción a distancia. Pero también existen fuerzas que actúan sobre una superficie, como cuando un sólido se arrastra sobre una superficie rugosa. Son fuerzas ejercidas sobre un fluido o por el fluido, cuyo efecto se manifiesta en las superficies, por ejemplo fricción, presión, y son proporcionales a la superficie sobre la que se aplican. Entre los fluidos y las superficies sólidas se produce una fuerza de fricción que es proporcional a la superficie tangencial. Y también cuando se ejerce una presión, la fuerza asociada es proporcional a la superficie normal. La proporción en este caso es el esfuerzo, dado que el esfuerzo es un tensor, como explicaremos más adelante. Se usará un símbolo griego con una doble flecha encima para denotar el carácter tensorial y diferenciarlo del carácter vectorial que tiene una flecha simple. La operación correcta es que el vector fuerza de superficie se obtiene como el producto escalar del tensor esfuerzo por el vector superficie. Y realmente, ¿qué son esos esfuerzos? Más aún, ¿qué es un tensor? Vamos a dedicar esta presentación a varios aspectos de los esfuerzos, dada la importancia de las fuerzas de superficie en el flujo de fluidos, con algunos conceptos básicos asociados a la característica tensorial de los esfuerzos, sin pretender hacer un estudio exhaustivo, pues es una matemática de cierta complejidad. Para todos es claro cuando estamos bajo presión, los problemas nos agobian, quizá parecido a lo que sintió el titán Atlas, quien era el responsable de sujetar el peso de los cielos sobre sus hombros, una carga impuesta como castigo por Zeus, todo el peso ejercido sobre sus manos. Podemos simplificar el problema diciendo que la fuerza del peso se ejerce sobre el área de las manos del titán. Convirtiendo esa idea en un esquema más simple, digamos que una fuerza F se ejerce sobre una superficie A y que el cociente entre ambas magnitudes es la presión. La presión es un esfuerzo, es decir, la magnitud de un esfuerzo es el cociente entre fuerza y área. Pero la fuerza es un vector y la superficie también, caracterizada por su módulo y por el vector normal. Si bien, para efecto de calcular la magnitud de la presión, ese cociente es correcto, la operación división de vectores no está definida, se define entonces que la fuerza de superficie asociada a la presión, llamémosla Fp, es el producto del escalar P y el vector área. En realidad, la cosa es más compleja, y el escalar P es un caso especial de otro tipo de variable, que son los tensores. Un escalar está definido por un solo número, un vector está definido por 3 números, mientras que un tensor de segundo orden está definido por 9 números. Imaginemos el área A, orientada según la dirección normal n, en este caso coincidiendo con el eje y que una fuerza Fs se aplica sobre la superficie. Esa fuerza se divide en sus componentes en cada eje, Fsx, Fsy y Fsz. Una de las fuerzas se ejerce en la misma dirección que el vector superficie, es decir, perpendicular al área, por lo que es una fuerza normal. Las otras dos fuerzas se ejercen en una dirección perpendicular al vector superficie pero tangencial al área, por lo que son fuerzas tangenciales o de corte. Incorporemos el concepto antes visto y digamos que estas fuerzas de superficie ejercidas sobre esta área orientada en la dirección Y son producto de aplicar un esfuerzo sobre esa área. Incorporamos el índice Y para enfatizar que solo estamos analizando las fuerzas ejercidas sobre la superficie orientada según el vector en la dirección Y. Pero solo hemos considerado una superficie orientada en la dirección Y. Imaginemos que un punto sobre el que se aplica la fuerza F está representado por un cubo,
que tiene áreas orientadas según los tres ejes coordenados. Las componentes de esa fuerza son Fx, Fy y Fz. Una parte de la fuerza en el eje X se debe al esfuerzo aplicado sobre el área orientada en la dirección Y. Llamaremos a esta fuerza Fyx o fuerza en la dirección X asociada al área orientada en Y. Si hacemos el mismo análisis para un área orientada en la dirección X, una parte de la fuerza en el eje X se debe al esfuerzo aplicado sobre el área orientada en la dirección X. Llamaremos a esta fuerza Fxx o fuerza en la dirección X asociada al área orientada en X. También podemos repetirlo para un área orientada en la dirección Z. Una parte de la fuerza en el eje X se debe al esfuerzo aplicado sobre el área orientada en la dirección Z. Llamaremos a esta fuerza Fzx o fuerza en la dirección X asociada al área orientada en Z. Al combinar las tres fuerzas con efecto en el eje X obtenemos la fuerza total en esa dirección. Obviamente, esto se puede hacer para los tres ejes coordenados. La fuerza en la dirección J debida a un esfuerzo aplicado a un área orientada en la dirección Y es igual a la componente del esfuerzo sigma y J por el área Y. Aquí vemos las tres componentes de la fuerza de superficie en función de los 9 componentes del esfuerzo, puesto que como venimos diciendo el esfuerzo es un tensor de segundo orden. Este resultado se puede escribir en forma de vectores y convertir la matriz de la derecha en algo análogo al producto escalar de dos vectores. Sin embargo, el primero de los vectores es en realidad un vector de vectores, que será lo que llamaremos un tensor, aunque para ser más preciso, un tensor de segundo orden, pues los vectores son tensores de primer orden y los escalares tensores de orden cero. En resumen, la fuerza de superficie es el producto escalar del tensor esfuerzo y el vector área. El tensor de segundo orden puede representarse como una matriz 3×3, lo que permite manipular el álgebra de esta operación como un producto de matrices. Regresemos a la representación gráfica de los esfuerzos. Tenemos 9 componentes del esfuerzo, que representan 9 vectores orientados en las direcciones ortogonales, 3 en cada dirección. Los 3 esfuerzos coloreados en amarillo tienen efecto en la dirección X, por ello su segundo índice es X. Los 3 esfuerzos coloreados en rojo tienen efecto en la dirección Y, por ello su segundo índice es Y. Los 3 esfuerzos coloreados en azul tienen efecto en la dirección Z, por ello su segundo índice es Z. De este modo, debería quedar visualizado que el componente de la fuerza de superficie en cada dirección es la suma de los esfuerzos con efecto en esa dirección multiplicados por cada una de las áreas, como se ve en los componentes coloreados en amarillo, rojo y azul respectivamente. Y esto no es otra cosa que decir que el vector fuerza de superficie se obtiene como el producto escalar del tensor esfuerzo por el vector área. Ya hemos visto que las fuerzas de superficie se construyen por el producto escalar de un tensor esfuerzo por un área y entendido la relación entre fuerzas de superficie, áreas y esfuerzos, pero, ¿de cuáles fuerzas de superficie estamos hablando? Existen básicamente dos tipos de fuerzas de superficie en el seno de un fluido, por una parte las fuerzas de presión y por la otra, las fuerzas de fricción. Según las características del flujo, las fuerzas de fricción pueden ser puramente viscosas, puramente turbulentas o una combinación de ambas. Obviamente, cada una de ellas corresponde a un esfuerzo por un área. La fuerza de presión es el esfuerzo de presión multiplicado por el área, la fuerza de fricción viscosa es el esfuerzo viscoso por el área, la fuerza de fricción turbulenta es el producto del esfuerzo turbulento por el área. La presión en el seno de un fluido fue estudiada magistralmente por Blaise Pascal, quien mediante su ingeniosa experimentación demostró que la presión en un fluido actúa en todas las direcciones, por lo que la dirección de la fuerza resultante depende del área sobre la que se aplica. Ese hallazgo le otorga a la presión la característica de ser una cantidad escalar y no vectorial, aunque su efecto, la fuerza de presión, tenga una dirección, pero esa dirección se la otorga la orientación del área sobre la cual se ejerce la presión. Para hacer compatible la sencilla pero correcta formulación de Pascal de la fuerza de superficie, con el concepto de esfuerzo que hemos desarrollado, nos concentraremos en que la presión es lo que llamamos un esfuerzo normal, puesto que la fuerza de presión solo existe perpendicular al área aplicada.
Un tensor que solo tiene elementos idénticos en la diagonal es un escalar. De este modo, aun siendo la presión un escalar, podemos escribirlo en notación tensorial. Sin entrar en detalles, diremos que la presión es un tensor especialmente simple, pues es el producto de un escalar por un tensor que solo contiene elementos en la diagonal y que puede escribirse como el escalar P multiplicado por el tensor unitario, delta, a veces llamado delta de Honecker. Esto nos permite regresar a nuestro dibujo esquemático de la fuerza de presión y decir que la fuerza de presión equivale a un tensor por un vector. La presión entonces es un tipo especial de esfuerzo llamado esfuerzo normal, el cual por cierto se ejerce aunque el fluido no esté en movimiento. Toda la teoría de la estática de fluidos está construida sobre el concepto de presión, tal como lo visualizó Pascal, pero una parte importante de las fuerzas de superficie son fuerzas de fricción, que se debe al movimiento y a los esfuerzos laminares, mejor llamados viscosos, y a los esfuerzos turbulentos. Los esfuerzos asociados al movimiento, o esfuerzos de fricción, los representaremos con el símbolo tau. El esfuerzo laminar, tau L, se denomina comúnmente esfuerzo viscoso y está asociado a la fricción viscosa, molecular o conductiva. El esfuerzo turbulento se representa con el símbolo tau T y está asociado a la fricción turbulenta o convectiva. Como veremos, para el esfuerzo turbulento se suele usar otra expresión, por lo que el esfuerzo viscoso a menudo se encuentra representado simplemente con el símbolo tau. Según la ley de Newton de la viscosidad, el esfuerzo de corte es proporcional a la tasa de corte o velocidad de deformación gamma punto. Esta expresión, que incorpora el tensor esfuerzo viscoso, tau, y el tensor tasa de deformación, gamma punto, es una generalización de la publicada por Isaac Newton en sus Principia Mathematica. En la nomenclatura desarrollada por Beer, este tensor tasa de corte se representa como la suma tensor gradiente de velocidad y su traspuesta. En estricta nomenclatura tensorial, tanto el tensor gradiente de velocidad como su traspuesta corresponden al producto diádico de dos vectores. Para incorporar la compresibilidad se añade un término que incorpora la llamada viscosidad dilatacional, kappa, en un término que se anula para fluidos incompresibles, pero permite entender el comportamiento de gases poliatómicos e incluso de líquidos que contienen burbujas. La representación vectorial tensorial de la ley de Newton de la viscosidad permite evaluar los componentes del esfuerzo viscoso en los tres sistemas de coordenadas, que pueden ser consultados en referencias de mecánica de fluidos con enfoque de fenómenos de transporte, o directamente en el libro de Beer. Para coordenadas cartesianas, al desarrollar la notación vectorial tensorial se pueden obtener los componentes del tensor esfuerzo viscoso, lo cual es de extrema utilidad en la resolución de problemas unidimensionales, mediante la adecuada simplificación identificando los componentes de velocidad y las derivadas que sean nulos. Las bases del análisis detallado del flujo turbulento fueron sentadas por los trabajos de Asbjørn Reynolds, quien además de describir la transición de laminar a turbulento con su famoso grupo adimensional, incorporó el concepto de media temporal de la velocidad fluctuante. En realidad, los tres componentes de la velocidad, pero también la presión y la temperatura fluctúan alrededor de un valor medio. Identificó a la fluctuación de velocidad, señalada con prima, como la variable esencial. Si bien la media de las fluctuaciones es cero, la media del cuadrado de las fluctuaciones es característica de la turbulencia. La intensidad de la turbulencia es la desviación estándar de la fluctuación entre la media de la fluctuación. El esfuerzo de fricción turbulento se obtiene, en el fondo, como la densidad por la velocidad al cuadrado, que es el típico grupo que representa el esfuerzo asociado a la inercia del flujo o a su energía cinética por unidad de volumen. Sin embargo, las características tensoriales del esfuerzo requieren de una matemática un poco más sofisticada. El producto entre el vector velocidad de fluctuación, v, por sí mismo, es un caso del llamado producto diádico de dos vectores. Nótese que no es el producto escalar o producto punto, ni el producto vectorial o producto cruz, sino que entre los dos vectores no hay signo alguno, que es como se representan los productos diádicos, que son un tensor. Al desarrollar el producto diádico, aparecen las 9 componentes del tensor esfuerzo turbulento en coordenadas cartesianas, que es simétrico. Sin embargo, también aquí se aplica el promedio temporal, lo cual transforma levemente las expresiones.
En coordenadas cartesianas, las componentes del esfuerzo turbulento equivalen al producto de la densidad por la media del producto de las fluctuaciones de velocidad. Los esfuerzos turbulentos son muchas veces denominados los esfuerzos de Reynolds. El esfuerzo de fricción turbulento, o esfuerzo de Reynolds, es también interpretado como la densidad de flujo de cantidad de movimiento causado por la convección del fluido, en contraposición al esfuerzo laminar que se debe a flujo difusivo de cantidad de movimiento. Sumando las diversas contribuciones al esfuerzo o densidad de flujo de cantidad de movimiento, a saber, la debida a la presión o esfuerzo de presión, la debida al transporte molecular o esfuerzo viscoso y la debida al transporte convectivo esfuerzo turbulento. Con esto hemos dado un vistazo general al tensor de esfuerzos, clave en la mecánica de fluidos y que en la fluidodinámica de los procesos químicos se interpreta mejor como una densidad de flujo de cantidad de movimiento. Por supuesto, una densidad de flujo multiplicada por un área es un flujo de cantidad de movimiento, y como sabemos, una variación de la cantidad de movimiento no es otra cosa que una fuerza. Muchas gracias por haberte conectado a esta herramienta de conocimiento. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de introducción a la fluidodinámica de procesos. Para cualquier consulta personalizada, no dudes en contactarme por los canales disponibles. Gracias por conectarte. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Y si te ha gustado, te agradecería que lo manifestaras indicando que te gusta. Espero que pronto volvamos a conectarnos.